Me llamo María Guadalupe y toda mi vida he tenido la firme convicción de que las cosas hechas con las manos, con esfuerzo y dedicación, son siempre mejores, desde que tengo memoria. Crecí en un hogar humilde en un pequeño pueblo mexicano, donde mis padres, muy tradicionales, me enseñaron el valor del trabajo duro y honesto. Ellos nunca tuvieron aparatos eléctricos, todo era manual, lavar la ropa en lavaderos de piedra con jabón de pasta, cocinar con cazuelas de barro en fogones de leña. Limpiar el piso arrodillada, usando cepillos ásperos y cubetas con agua caliente. Esas lecciones quedaron grabadas en mi mente y corazón como únicas y verdaderas. Cuando tenía apenas 25 años, la vida me puso la más difícil de las pruebas. Enviudé muy joven. Mi esposo Fernando, un hombre honrado y trabajador, murió en un accidente, dejándome sola con nuestro pequeño hijo Carlos, que apenas tenía 2 años. El dolor fue desgarrador. Pero yo sabía que no podía derrumbarme, tenía un hijo que criar y formar con valores firmes. Así que enfrenté la adversidad con determinación, haciendo lo que fuera necesario para darle a Carlos una vida digna. Aún en la ausencia de su padre, sin experiencia laboral previa, acepté trabajar en la casa de la familia Hernández, gente adinerada y muy exigente en cuanto a la limpieza y organización del hogar. Fueron años duros, pero enriquecedores, porque bajo la estricta mirada de doña Francisca aprendí técnicas de limpieza impecables. Recetas tradicionales mexicanas que requerían horas de preparación y esfuerzo manual y secretos del cuidado doméstico que solo podían transmitirse de generación en generación. Nada de aparatos eléctricos, todo a mano y con paciencia infinita, con cada día que pasaba. Mi dedicación y orgullo por este modo de vida aumentaban. Carlos creció observando mi rigor y disciplina. Él aprendió desde niño que las cosas buenas cuestan esfuerzo, que la comodidad y la tecnología vuelven flojas y desordenadas a las personas. Sentí un profundo orgullo cuando, con gran esfuerzo y tras años de ahorrar cada centavo, logré regalarle a Carlos un apartamento modesto cuando cumplí 18 años. Para mí, eso fue una gran victoria personal, la prueba de que una madre soltera como yo podía darle algo valioso a su hijo. Fruto únicamente del trabajo honesto y constante. El orgullo por Carlos creció cuando se casó con Sofía, una muchacha del interior, aparentemente sencilla y respetuosa. Pensé con inocencia que ella, al provenir también de un lugar pequeño, tendría los mismos valores y costumbres tradicionales que yo. Estaba convencida de que podría enseñarle todas mis técnicas de limpieza, mis recetas familiares y la importancia de llevar una vida ordenada y disciplinada, tal como yo había hecho con Carlos. Sin embargo, mi primer visita a su apartamento, después de casados, fue como recibir un golpe directo al corazón. Entré al hogar de mi hijo llena de emoción y expectativa, pero apenas abrí la puerta, sentí como mis esperanzas se derrumbaban por completo. El lugar estaba hecho un caos total, ropa tirada sobre los muebles, platos sucios acumulados en la cocina, cajas vacías de comida rápida por todas partes. Me acerqué a la cocina, sintiendo como mi respiración se aceleraba. Y quedé impactada al ver esos aparatos que siempre consideré inútiles y dañinos, un microondas, una freidora de aire, una cafetera eléctrica, todos funcionando como si fuera lo más natural del mundo. Y la lavandería no era mejor, había una ruidosa lavadora automática, símbolo absoluto de pereza y falta de compromiso con las labores del hogar. ¿Qué es esto, por amor de Dios?, pregunté, incapaz de contener mi disgusto. «Ay, hola, señora Guadalupe», respondió Sofía con tranquilidad, sin levantar siquiera los ojos de su celular. «No se preocupe tanto, ahora la vida es más práctica así, todo es rápido. Fácil». Sus palabras resonaron en mis oídos con una mezcla de incredulidad y rabia. ¿Fácil? ¿Práctico? ¿Acaso no entendía esta niña que las cosas importantes requieren tiempo, dedicación y esfuerzo verdadero? Sentí que todos los años dedicados a formar a mi hijo se habían ido por la borda. Miré alrededor y sentí una profunda tristeza, una frustración creciente. Sofía no comprendía la importancia de cuidar adecuadamente un hogar, ni parecía interesada en aprender. En ese instante decidí que no podía permitir que mi hijo viviera en semejante desorden. Mi obligación era ayudarle a entender el error que estaba cometiendo al aceptar esta forma de vida. Tenía que hacer que Sofía comprendiera que las tradiciones y el trabajo manual no eran negociables. Pero lo que nunca imaginé en ese momento fue que mis intentos por imponer mis métodos y creencias desatarían un conflicto mucho más profundo y peligroso, llevándome a tomar decisiones extremas. Decisiones que más adelante me costarían muy caro y cambiarían para siempre nuestras vidas. Durante semanas intenté aconsejarle a Sofía sobre cómo debía mantener el hogar. Le mostré métodos tradicionales para lavar ropa a mano, cómo fregar los pisos hasta que brillaran perfectamente, y cómo preparar platillos nutritivos que implicaban paciencia y esfuerzo. Pero mis consejos siempre eran recibidos con desgana y a veces hasta con cierta burla escondida en sus miradas.
Sofía no veía lo que yo intentaba ofrecerle. Ella prefería vivir en ese mundo acelerado y superficial que tanto me desagradaba. Las visitas se volvieron cada vez más incómodas, al grado de que yo salía siempre con el corazón pesado. No lograba entender cómo mi hijo, aquel joven que siempre fue respetuoso y ordenado, podía tolerar un estilo de vida tan desastroso. En repetidas ocasiones traté de hablar con Carlos en privado, pero él solo sonreía con cierta incomodidad, intentando mediar entre su esposa y yo. Mamá, entiende que los tiempos han cambiado, me decía siempre, en un tono conciliador. Sofía trabaja mucho también, los aparatos y las comidas rápidas le permiten descansar un poco. No es como antes. Cada vez que escuchaba esas palabras, sentía como una distancia invisible comenzaba a formarse entre Carlos y yo. Mi corazón se rompía lentamente, incapaz de comprender en qué había fallado en su educación. ¿Acaso había sido demasiado estricta o no suficientemente clara sobre el valor del esfuerzo manual y la tradición? Un día, después de encontrar nuevamente su casa en completo desorden, tomé una decisión drástica. Esperé a que Carlos y Sofía salieran al trabajo y utilicé una copia de las llaves que tenía guardadas en mi casa. Entré al apartamento, convencida de que, si Sofía no aprendía por las buenas, tendría que darle una lección contundente que no olvidaría fácilmente. Pasé varias horas limpiando, ordenando y eliminando cualquier rastro de tecnología que encontré a mi paso. Guardé el microondas en un armario lejano, escondí la cafetera eléctrica y tiré a la basura la comida procesada que tenían almacenada. Me sentía satisfecha, aunque también sentía un ligero malestar por invadir así su privacidad. Al día siguiente, Carlos me llamó alterado y molesto, preguntando qué había pasado en su casa. La discusión fue fuerte. Él, quien siempre había sido tranquilo, alzó la voz por primera vez, recriminándome duramente mi atrevimiento. Mamá, no puedes entrar en mi casa y hacer lo que se te antoje, dijo, visiblemente enfadado. Sofía está muy molesta y tiene razón. Debes respetar nuestras decisiones. Esta es nuestra vida, no la tuya. Sus palabras dolieron profundamente, más que cualquier golpe físico. Sentí que la tierra se abría bajo mis pies. Mi hijo, al que había entregado toda mi vida, ahora me enfrentaba sin compasión. Salí de esa conversación profundamente humillada. Pero algo dentro de mí se negaba a aceptar lo que acababa de suceder. Conforme pasaban los días, mi frustración crecía, como una sombra oscura dentro de mí. Ya no reconocía a Carlos y Sofía se había convertido, en mis ojos, en la culpable directa de la transformación de mi hijo. La veía como una amenaza que había venido a destruir el orden y los valores que tanto había cuidado durante años. En una noche de insomnio, sentada en la cocina de mi casa, una idea oscura comenzó a formarse lentamente en mi mente. Pensaba en cómo mostrarle a Sofía, de una vez por todas, los peligros ocultos de depender tanto de esos aparatos modernos y productos químicos domésticos. Tal vez, si ella sufría un susto fuerte, entendería mi punto y volvería a los métodos tradicionales. Sin medir las consecuencias, decidí que debía hacer algo definitivo y ejemplar, algo que ella jamás olvidaría. Unos días después, conseguí un producto muy fuerte, una sustancia alcalina que había usado algunas veces en limpieza profunda. Cuando trabajaba en casa de los Hernández, soda cáustica. Sabía perfectamente lo peligrosa que era esa sustancia, pero mi desesperación por recuperar el control me cegaba completamente ante cualquier riesgo. Aproveché una tarde en que ambos estaban fuera para entrar nuevamente al apartamento. Abrí cuidadosamente los productos que Sofía usaba regularmente, vertiendo pequeñas cantidades de soda cáustica en los detergentes, limpiadores y productos cosméticos, convencida de que una leve irritación sería suficiente para darle una lección importante. Al salir de ahí, sentí una extraña mezcla de culpa y satisfacción. Algo dentro de mí gritaba que estaba cruzando límites peligrosos, pero otra voz, más fuerte y dominante, insistía en que todo era por el bien de mi hijo y su matrimonio. Sin embargo, lo que sucedió después fue peor de lo que jamás hubiera imaginado. Al día siguiente, recibí una llamada de Carlos. Su voz quebrada y llena de angustia me impactó profundamente. Mamá, Sofía está en el hospital. Algo pasó con los productos de limpieza, está intoxicada y grave. Su voz temblaba con desesperación, mis manos comenzaron a temblar, y sentí como el mundo se me venía encima. En ese instante comprendí, aterrorizada, que mi desesperado intento por controlar la vida de mi hijo me había llevado demasiado lejos. Lo que había comenzado como una simple lección se había convertido en un terrible desastre. Una voz dentro de mí gritaba con fuerza: ¿qué has hecho? María Guadalupe. ¿En qué te has convertido? Colgué el teléfono con Carlos y me senté, completamente aturdida, incapaz de moverme durante varios minutos. La habitación giraba lentamente a mi alrededor, y sentía que mis manos y pies estaban paralizados por la culpa y el miedo. Yo, que siempre había creído firmemente en la disciplina, en las reglas estrictas y en los valores tradicionales,
Ahora enfrentaba una realidad aterradora que yo misma había provocado. Apenas pude levantarme, sentía que las piernas no me respondían. Sabía que debía ir al hospital inmediatamente, debía estar junto a mi hijo en ese momento crítico. Sin embargo, una parte de mí sentía pánico ante la idea de enfrentarme a Carlos y a Sofía. ¿Cómo podía mirarlos a los ojos después de lo que había hecho? ¿Cómo explicarles que mi intención nunca fue causar tanto daño, que solo buscaba enseñar una lección? Finalmente, reuniendo todas mis fuerzas, tomé un taxi y me dirigí al hospital, rezando en silencio durante todo el trayecto. Al llegar, encontré a Carlos destrozado, caminando nerviosamente de un lado al otro del pasillo. Al verme, sus ojos se llenaron primero de alivio, pero luego de sospecha y duda. ¿Qué haces aquí, mamá?, preguntó con frialdad, algo que jamás había visto antes en él. Carlos, por favor, déjame explicarte. Intenté hablar, pero las palabras se atoraron en mi garganta. Él se acercó lentamente, con los ojos entrecerrados, mirándome con profunda tristeza y enojo. Nunca había visto tanto dolor en su mirada. Mi hijo, a quien había protegido y cuidado toda mi vida, ahora parecía un extraño frente a mí. Explícame. Mamá, explícame qué pasó exactamente en mi casa, dijo lentamente, conteniendo la furia. Carlos, no sé qué decirte. Respondí entre lágrimas. Nunca quise que esto pasara, solo quería que Sofía entendiera lo peligroso que puede ser confiar en esos productos modernos. Quería que volviera a lo tradicional. Sus ojos se abrieron con incredulidad y horror ante mi confesión involuntaria. Entonces, ¿fuiste tú?, preguntó con voz apenas audible, casi incapaz de creerlo. ¿Tú hiciste esto? Mi silencio culpable fue suficiente confirmación. Carlos retrocedió, negando con la cabeza, totalmente devastado. No puedo creerlo, mamá. No puedo creer que fueras capaz de hacer algo así. ¿Sabes que Sofía estuvo al borde de la muerte? ¿Sabes que casi pierdo a mi esposa por tu absurda obsesión con el pasado? Cada palabra golpeaba mi corazón como un puñal afilado. La verdad que yo había intentado negar era ahora evidente. Mi ciega obsesión con mis tradiciones, mi incapacidad para aceptar los cambios, había destruido la confianza de mi hijo y la salud de Sofía. La culpa me ahogaba, era insoportable. En ese momento, apareció un médico y se dirigió hacia nosotros. Carlos se giró hacia el ansioso. Con las manos temblando ligeramente, su esposa ya está estable, dijo el médico con voz tranquila, pero la intoxicación fue severa. Va a necesitar tiempo para recuperarse plenamente. Carlos cerró los ojos aliviado, pero luego volvió hacia mí con una mirada dura y fría que no reconocía a mamá. Te voy a pedir que te vayas. No quiero verte cerca de Sofía ni de mí por un tiempo. Necesitamos espacio para procesar esto. Carlos, por favor, dame la oportunidad de pedirle perdón a Sofía, supliqué desesperada, intentando acercarme. Él negó con firmeza. Ahora no. Mamá, ahora no puedo permitir que te acerques a ella. Has causado suficiente daño. Me quedé paralizada, viendo cómo Carlos regresaba con el médico hacia la habitación de Sofía, dejándome sola en medio de un pasillo frío y silencioso. Con la culpa ardiendo en mi pecho, salí del hospital con el corazón destrozado, sintiendo que había perdido lo más importante en mi vida por culpa de mi orgullo y mi resistencia a los cambios inevitables del mundo. Los días siguientes fueron como vivir en una pesadilla constante. Intentaba comunicarme con Carlos, pero él ignoraba todas mis llamadas y mensajes. Mi mente no dejaba de repasar una y otra vez los errores cometidos, preguntándome cómo había podido llegar tan lejos. ¿Cómo había permitido que una simple diferencia en estilos de vida se convirtiera en algo tan destructivo? Una tarde, mientras intentaba ordenar mis pensamientos y encontrar alguna solución para recuperar el amor de mi hijo, recibí una llamada de un número desconocido. Al contestar, una voz fría y formal habló del otro lado. Señora María Guadalupe, soy abogado. Su hijo Carlos me pidió que le comunique que tiene pruebas en video de usted ingresando a su apartamento con un paquete sospechoso, justo antes del incidente con Sofía. Él no quiere proceder legalmente, pero exige que usted se aleje definitivamente de ellos y no interfiera nunca más en sus vidas. De lo contrario, se verá obligado a tomar acciones legales. La llamada terminó abruptamente, dejándome en absoluto shock. ¿Mi propio hijo había recurrido a un abogado para ponerme límites legales? Eso fue lo más doloroso que jamás había escuchado, pero entendía perfectamente que la culpa era mía. Era el precio que debía pagar por mis errores. Esa noche, profundamente arrepentida, comprendí que había destruido mi relación con mi único hijo por mi incapacidad para aceptar el cambio. Sabía que mi penitencia apenas comenzaba y que debía encontrar la manera de reparar este daño tan profundo, incluso si eso significaba renunciar a mis convicciones más arraigadas. Ahora la pregunta era, ¿cómo podría recuperar la confianza de Carlos y el perdón de Sofía después del terrible daño que había causado? Los días siguientes fueron oscuros.
largos y dolorosos. Me levantaba cada mañana esperando que todo hubiera sido un mal sueño, pero el silencio de Carlos confirmaba que la realidad era mucho peor de lo que podía soportar. No había mensajes, no había llamadas, no había visitas. La casa, que antes se llenaba de su risa, de sus pasos y de nuestras comidas juntos, ahora parecía un mausoleo de recuerdos rotos. Me pasaba las horas sentada frente al altar pequeño, que tenía en la sala, con la imagen de la Virgen de Guadalupe y unas veladoras encendidas, suplicando a Dios que me diera una oportunidad para reparar mi error. No buscaba justificarme, porque sabía que lo que había hecho no tenía perdón fácil, pero necesitaba, desde lo más profundo de mi ser, que mi hijo supiera que yo seguía siendo su madre. Recordé cuando Carlos era pequeño y me pedía que lo arropara por las noches. O cuando me decía que cuando él creciera, me iba a cuidar, que me iba a comprar una casa con jardín lleno de flores. Esos recuerdos me apretaban el pecho. ¿Cómo pude haber dañado tanto a quien más amaba? Decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. Sí quería demostrar mi arrepentimiento. No bastaba con rezar, tenía que actuar. Así que empecé por escribir una carta. Me costó mucho trabajo encontrar las palabras adecuadas, pero escribí con el alma: Carlos, hijo mío, sé que no merezco tu perdón, y mucho menos el de Sofía. Pero necesito que sepas que estoy profundamente arrepentida, perdí el rumbo, me dejé cegar por el miedo, por el orgullo y por una obsesión absurda con el pasado. Quise imponer mi manera de ver la vida, sin darme cuenta de que el amor no se obliga, se construye con respeto. Nunca quise dañar a Sofía. Dios sabe que jamás imaginé que algo tan grave podía pasar, pero sucedió. Y es culpa mía. Estoy dispuesta a enfrentarlo, que sea, incluso si eso significa que nunca vuelvas a hablarme. Solo quiero que estén bien, que seas feliz y que ella se recupere. Te amo, hijo, con todo lo que soy. Y aunque me haya cerrado la puerta, siempre estaré aquí, esperando que algún día puedas mirar mi arrepentimiento no como excusa, sino como promesa de cambio. Tu madre, siempre, María Guadalupe. Doblé la carta con manos temblorosas y la llevé hasta el buzón del edificio donde vivían. No tenía la certeza de que la leerían, pero al menos necesitaba intentarlo. Pasaron varios días sin respuesta. Empecé a salir poco a poco de casa, a distraerme haciendo labores comunitarias. Me ofrecí como voluntaria en un centro vecinal para enseñar a otras mujeres recetas tradicionales. No porque quisiera que ellas adoptaran mi estilo de vida, sino porque quería escuchar, aprender y compartir desde el respeto. Por primera vez comprendí que podía mantener mis raíces sin pisar las de los demás. Una tarde, mientras acomodaba algunos ingredientes en la cocina del centro, recibí una llamada de un número conocido. El corazón me saltó al escuchar la voz de Carlos al otro lado de la línea. Mamá, recibimos tu carta. No dije nada. Me quedé en silencio, con las lágrimas rodando sin control por mis mejillas. Sofía está mejor. Aún está débil, pero el médico dice que se va a recuperar completamente. Gracias a Dios, susurré apenas Carlos respiró profundo. No, quiero que pienses que todo va a volver a ser como antes. Lo que pasó fue muy grave, mamá. Pero leímos tu carta. Sofía también la leyó, aunque aún está dolida. Ella cree que mereces una oportunidad de disculparte en persona, sin presiones. Solo si de verdad entiendes lo que hiciste. Sentí como si el aire volviera a mis pulmones. Una parte de mí se llenó de esperanza, aunque una voz interior me recordaba que esta era una oportunidad, no un perdón completo. Tenía que ser humilde. No debía esperar que todo se arreglara de inmediato. Gracias, hijo, gracias a los dos por darme esa oportunidad. No la voy a desperdiciar. Pero hay condiciones, añadió Carlos con firmeza. Cambié las cerraduras del apartamento. Instalé una alarma. Quiero que entiendas que no puedes volver a interferir en nuestras decisiones. Tienes que aceptar que esta es nuestra casa, nuestra vida. ¿Puedes hacer eso? Asentí, aunque él no podía verme. Sí, lo prometo. No más imposiciones. Solo quiero enmendar mi error, entonces ven mañana, a las 5. Pero por favor, sin discursos. Solo sé tú, sin máscaras. Sin superioridades. Colgué el teléfono con el corazón latiendo fuerte. Me miré en el espejo del pequeño baño del centro y no vi a la misma mujer de antes. Vi a alguien cansada, sí, pero también dispuesta a soltar las cadenas del orgullo. El día siguiente fue el más largo de mi vida. Preparé un pequeño caldo de pollo, como el que hacía cuando Carlos era niño, más por cariño que por costumbre. Lo llevé en una olla bien envuelta, no como ofrenda de perdón, más como símbolo de que aún sabía amar. Al llegar, Carlos abrió la puerta. Su mirada era seria, pero menos dura. Sofía estaba sentada en el sofá, pálida, pero despierta. Me acerqué con pasos lentos, el corazón en la garganta.
Me arrodillé frente a ella, dejando la olla a un lado. Sofía, no hay palabras suficientes. Te fallé, te lastimé, y no hay excusa para lo que hice. Solo quiero decirte, lo siento, de verdad, ojalá algún día puedas perdonarme. Ella me miró en silencio. No me abrazó, no me tocó, pero tampoco me apartó. Solo asintió despacio y murmuró, gracias por venir, señora Guadalupe. Lo que hizo fue muy grave. Pero estoy viva, y eso me basta por ahora. Carlos puso una mano en mi hombro. Sentí su calor, su fuerza. Tal vez el camino hacia el perdón acababa de comenzar y yo estaba lista para recorrerlo. A partir de aquella tarde, mi vida mudó de forma silenciosa. Como uma chuva fina que vai molando a terra aos poucos, se malarde, mas com profundidade. O gesto de Sofía ao meu vir, mesmo sem um abraço ou um sorriso, foi como uma pequena rachadura na muralla que eu mesma havia construído com meus cerros. Carlos, por ese o a vez, se manteve vigilante. Seu olhar já não era o mesmo de antes, aquele olhar de menino que buscava minha aprovação. Ele me olhava como homem, como marido, como pai, porque sim, descobri que Sofía estava grávida de 3 meses. Foi como levar outro golpe no peito. Minha nora, a que me havia machucado, carregava em seu ventre o neto ou neta que eu tanto esperei. E pensar que o poder já ter colocado em risco não só a vida dela, mas também a do bebê. Foi devastador. Naquela noite, voltei para casa e chorei como não chorava desde que perdi Fernando. A dor do arrependimento é acentuada e uma dor silenciosa, mas insuportável. A gente não sente no corpo, sente na alma. Decidi que precisava agir, não para tentar me redimir com gestos vazios, mas para demonstrar com atitudes concretas que havia aprendido. Comecei a participar de um grupo comunitário de mulheres mais jovens, muitas de las mais de primeira viagem. Ao invés de impor meu jeito antigo, passei a ouvir, trocar ideias, aprender com elas. Sim. Maria Guadalupe aprende a usar o forno elétrico e até aceitei o uso da máquina de lavar. Entendi que tradição não é acentuada prisa ou de acentuada raiz. E raiz não precisa sufocar, pode apenas sustentar. Carlos começou, aos poucos, a me mandar mensagens, curtas, diretas, mais cariñosas. Mandava fotos das ultrasonografias, me contava como Sofía estava se sentindo. E até me perguntou se eu queria escolher nome, caso faz menina. Eu chorei a oler aquela mensagem, não pela sugestão, mas porque percebi que, apesar da dor, meu filho ainda me via como parte da vida dele. Sofía também foi me deixando me aproximar, bem devagar. No inicio, eu só deixava cestas na porta do apartamento, frutas, panos de prato, bordados, bolinos simples. Dia, ela me mandou uma mensagem com uma única frase. Obrigada pelos paisinos. Comi 2 de uma vez. Eu sorri. Pela primeira vez em meses, sorri de verdade e começamos a conversar mais. Primeiro por mensagem, depois por chamadas curtas. E então ela me convidou para almoçar. Fiz questão de dizer que levar já apenas minha presença nada de pratos elaborados nem com selos. E assim fiz. Ela me recebeu com uma barriga já arredondada e uma serenidade no olhar que me comoveu. Comemos juntas, rimos de coisas bobas e no final, ela me disse, Senhora Guadalupe, eu nunca vou esquecer o que aconteceu. Mas estou disposta a construir algo novo com você, desde que me respeite, como mulher e como mãe. Pode fazer isso. Eu segurei esse o amau com delicadeza. Eu não só posso, Sofía. Eu quero. Do fundo do meu coração. Quero aprender com você como você aprendeu a perdoar. E foi assim que, aos poucos, voltei a fazer parte da vida deles. Não como a matriarca inflexível, mas como uma boa em construção. Estive ao lado de Sofía nos últimos exames da gravidez. Aprendi a usar o app de videochamadas para ver as fotos do quartinho do bebê. E, quando chegou o grande dia, Carlos me ligou ainda na maternidade. Mamá, nasceu. É acentuada uma menina. E nos demos o nome que você sugeriu. Esperança deu de saber e de emoção. Esperança, a menina que vir já ao mundo carregando exatamente o que seu não prometia. A esperança de reconstrução. De reconciliação, de amor verdadeiro. Hoje, a olhar para minha neta. Nos braços de Sofía, sinto uma gratidão profunda. Eu poder já ter perdido tudo o meu filho. Minha nora, minha família por orgulho, por não saber ceder. Mas a vida, MC o a sabedor e a silenciosa. Me deu uma segunda chance. Eu a agarrei, com as boas mãos e como coração inteiro. Aprendi que amor não se prova impondo, mas acolhendo. Que o passado pode nos ensinar, mas não deve nos aprisionar. E que uma mulher como Sofía, comece a simplicidade e coragem, pode nos ensinar muito, mais do que imaginamos, se estivermos dispostos a ouvir.